Allora, audizione informale. Comparecencia informal del embajador de la República de Cuba en Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar. Hay un gran interés en esta comparecencia, por lo que dejo la palabra al embajador. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy agradecido por la invitación a esta comisión. Es un momento en que de particular importancia para nosotros, la embajada, venir acá y exponer ante esta distinguida comisión la realidad de lo que está viviendo hoy mi país. Yo dispongo, presidente, de un tiempo determinado. Bien, trataré de ser breve y explicar cuál es la situación en la que estamos hoy en la isla y, sobre todo, cómo hemos llegado acá. Yo quisiera comenzar explicando que Cuba nunca ha sido, a partir de 1959 a la fecha, un Estado bajo condiciones normales. Cuba, a partir de 1959, ha recibido constantemente, 67 años de constante, agresión multidimensional, que es como la definimos nosotros, agresión multidimensional hacia el Estado cubano. En este sentido hemos sido objeto de agresiones militares directas por parte de Estados Unidos, y basta citar Playa Girón en 1961 con una tropa entrenada, financiada y con apoyo total logístico por parte de Estados Unidos. Hemos sido víctimas de ataques terroristas en disímiles ocasiones que van dirigidos contra tanto la economía de Cuba, en nuestra industria azucarera, los sectores más importantes, como hacia ciudadanos cubanos, como el ejemplo de la voladura en pleno vuelo de un avión civil de Cubana de Aviación en un vuelo de Barbados a Habana. Y lamentablemente hemos sido objeto también de un ataque terrorista que va dirigido al sector turístico, donde murió un ciudadano, lamentablemente un ciudadano italiano, Fabio Di Celmo. Y más recientemente este año hubo un intento de infiltración militar en una de ciudadanos estadounidenses de origen cubano que perfectamente salieron de puertos estadounidenses fuertemente armados con la intención de perpetrar actos terroristas en Cuba. Esa es una primera dimensión que ha afrontado el Estado cubano. Al mismo tiempo, el Estado cubano, a partir de 1959 a la fecha, además de la dimensión de la agresión militar, se ha enfrentado a campañas de desinformación constante. Las campañas de desinformación tienen como fin presentar ante la opinión mundial una realidad de Cuba distorsionada, con el objetivo de denigrar la obra de la Revolución Cubana, la obra del Estado cubano, y presentar a la República de Cuba como un Estado no de derecho, violador de los derechos humanos, un Estado fallido y teniendo que soportar esas campañas de desinformación que están financiadas fundamentalmente desde el Estado estadounidense, y para ello designan fondos públicos en las leyes aprobadas cada año en el Congreso. Es una de las dimensiones que además hemos tenido que afrontar. Otra dimensión de la política estadounidense hacia Cuba durante todo este periodo ha sido el sostenimiento de campañas de subversión, quiere decir el financiamiento
creación de grupos tanto en el exterior de Cuba, en el extranjero, como dentro de Cuba, financiarlos para presentarlos como una objeción o antagonistas del Estado cubano. Las fuentes del dinero son públicas y notorias, que como estos grupos son financiados desde presupuestos públicos en las leyes de presupuesto del Congreso que se adopta cada año, la cual el año pasado ascendió a más de 30 millones de dólares con este fin propiamente dicho, y juegan también parte de esta política de descrédito, junto con las campañas que van dirigidas contra programas de cooperación por parte que lleva a cabo la República de Cuba, como, dicho sea, como la cooperación médica cubana, que es un programa que inició en los años 60 en Argelia y que Cuba ha sostenido a lo largo de su historia como parte de la solidaridad. Perdón, ¿sí? Sí, inició en Argelia porque al momento de la independencia de Argelia, los médicos de ese país fueron hacia Francia y el país quedó sin médicos. Entonces inició allí y después se expandió como un programa de cooperación y solidaridad internacional por parte de Cuba. Al punto que, bueno, ustedes, el pueblo italiano conoce también la presencia de los médicos cubanos durante la COVID. Las brigadas de médicos cubanos que estuvieron acá respondiendo a un deber de internacionalismo y a un deber para con la humanidad en su conjunto, así como la brigada cubana que se mantiene hoy en Calabria, ayudando a la región de Calabria a enfrentar la situación de sanidad que tiene. Bueno, pues la cooperación de Cuba también ha sido objeto de campañas de difamación por parte de Estados Unidos. Y como una cuarta dimensión de esa política estadounidense se encuentra el bloqueo económico, comercial y financiero que se impuso formalmente por parte de los Estados Unidos en 1962 por el presidente J.F. Kennedy, pero que realmente inició mucho antes. El bloqueo inicia desde el propio año del 59 en una sucesión de medidas que respondían a medidas sociales que toma la Revolución Cubana, como una reforma agraria, y empieza Estados Unidos a intentar sabotear la economía cubana a través de una reducción de la cuota azucarera, una negación a refinar el petróleo cubano y dejarnos sin combustible, hasta que la imposición formal del bloqueo en el 62 y que se ha convertido en lo que el Departamento del Tesoro estadounidense, la OFAC en particular, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, define en su página web como the most comprehensive sanction program in the world. Es decir, el sistema más integral de sanciones en el mundo. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos aplicarlo contra Cuba se basa en una ley de 1917, Primera Guerra Mundial, que su nombre responde a Ley de Comercio con el Enemigo, que hoy se le aplica exclusivamente a Cuba, es decir, es Estados Unidos quien nos considera como enemigo. Pasa por una serie de resoluciones y normas de la Oficina del Tesoro, de esta Oficina de Control de Activos Extranjeros, que se incorpora en las leyes, en el Código Federal estadounidense, donde todos los productos cubanos les son impedidos de entrar en los Estados Unidos, bloqueando así nuestro mercado, un mercado natural a solo 90 millas, e impone prohibiciones para Cuba como el uso del dólar en las transacciones financieras cuando hay un sistema internacional, resultado de Bretton Woods, que usa el dólar como la principal medida en la moneda de cambio, así como la imposibilidad de Cuba de adquirir en terceros países componentes materiales que tengan
más del 10 o más del 10% de componentes estadounidenses. Si nosotros no podemos, para graficarles un poco qué quiere decir esto, nosotros no podemos comprar un Airbus, que es una empresa europea, no podemos adquirir aviones de Airbus porque Airbus tiene en su tecnología más de un 10% de componentes estadounidenses. Entonces, esa y otras prohibiciones como la imposibilidad de la prohibición que impone Estados Unidos a ciudadanos estadounidenses de hacer turismo en Cuba, de viajar a Cuba en función de turismo, la imposibilidad que pone a ciudadanos y empresas de realizar negocios a menos que cuenten con una licencia para la cual los requisitos son extremadamente difíciles. Bueno, pues unido a ese marco regulatorio del Tesoro se le suman leyes del Congreso, es decir, el bloqueo está amparado incluso por leyes congresionales de Estados Unidos que son francamente violatorias del derecho internacional y poseen una naturaleza extraterritorial muy fuerte que es también violatoria de cualquier principio de derecho internacional. Dicho sea por mencionar, Ley Torricelli, año 92, Ley Helms-Burton, año 1996, con un título que trata de internacionalizar el bloqueo, un segundo título que establece cómo debe ser lo que ellos llaman una transición en Cuba, lo cual es una fuerte injerencia en asuntos internos, lo que estaba claramente descrito en la Carta de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas y en Derecho Internacional, un título 3 que estira, o sea, que prolonga la jurisdicción nacional de los tribunales estadounidenses para enjuiciar a ciudadanos que no sean estadounidenses, por ejemplo, ciudadanos europeos de otras nacionalidades por hacer negocios con Cuba, y un título 4 que básicamente viene a decir que si nada de esto anterior resulta y los países y empresas hacen negocios con Cuba, bueno, pues serán congeladas sus fondos y retiradas sus visas. Esa es la ley Helms-Burton del 96 y debo decir que ese cuerpo normativo del bloqueo encontró una flexibilización con la administración Obama, muy limitada aún, pero realmente fue un proceso que condujo a la normalización, o un proceso hacia la normalización de las relaciones, que permitió la apertura de las embajadas y cierta flexibilidad en el trato bilateral y negociación bilateral entre los dos países, que dio la posibilidad de establecer más de 22 memorandos de entendimiento entre Cuba y Estados Unidos en disímiles materias, como aplicación y cumplimiento de la ley, narcotráfico, lucha contra el terrorismo, y derrame de hidrocarburos en el Golfo. O sea, cooperamos. Todo este marco lo explico porque es lo que define a Cuba por naturaleza, nuestras condiciones. Nosotros nunca hemos estado en condiciones de un país normal, que pueda hacer una vida normal sin injerencia externa alguna. Nosotros siempre hemos estado desde el año 59 bajo una política agresiva de esta naturaleza multidimensional que acabo de explicar muy brevemente por parte de los Estados Unidos. Este es el marco contextual en que arriba la administración estadounidense en la primera versión, en la cual en 2019 el primer gobierno de Donald Trump impone a Cuba más de 342 medidas coercitivas unilaterales, que los Estados Unidos llama sanciones, y en buena lid, en derecho internacional, se tratan de medidas coercitivas unilaterales porque son actos voluntarios de un Estado de naturaleza coercitiva, lo cual está prohibido en derecho internacional. No son sanciones porque Cuba no es sancionada por un órgano legítimo para eso. Si Cuba fuera a ser sancionada, debería haber sido sancionada por el Consejo de Seguridad, que según el derecho internacional vigente es el órgano que lo establece. Sin embargo, son medidas puramente unilaterales y que persiguen causar daño en nuestra economía y en la vida del país. Ese fue el primer mandato de Trump. No voy a cansarlo con la enumeración de esas 342, pero ya desde ese entonces había un cerco petrolero, había 243 medidas. Entonces, desde ese entonces había un cerco petrolero en Cuba, se perseguían las transacciones financieras cubanas, se perseguía a inversionistas europeos en Cuba,
y se les acusaba en cortes estadounidenses, de tal modo que fueron acusados en cortes estadounidenses, franceses, españoles, suizos, inversionistas suizos también. Y posteriormente, gobierno Biden, y Biden dejó intactas las 243 medidas de Trump. Incluso fue, a pesar de que el presidente Biden, en su programa que presentó al Partido Demócrata, dijo que volvería, y está escrito textualmente en el programa electoral de Biden, volvería a las medidas de Obama. Esto nunca se cumplió. Al contrario, Cuba durante la pandemia estuvimos necesitados de oxígeno y se nos negó el oxígeno. ¿Cuál es la situación de hoy con el gobierno de Donald Trump, segundo mandato? A más de un año y unos meses de la toma de posesión, Cuba experimenta un bloqueo en extremo recrudecido y una cruel política conducente a un genocidio. Y lo digo con total responsabilidad de las palabras. El 29 de enero, a esa política de bloqueo y a esa política estadounidense, el 29 de enero la administración de Donald Trump estableció una orden ejecutiva que dispone una amenaza para el resto de países que vendan petróleo a Cuba o suministren petróleo a Cuba. Y los amenaza diciéndoles, si se le vende o suministra petróleo a Cuba, ese país será objeto de aranceles, lo llaman las tarifas, o sanciones de otra naturaleza. O sea, ni siquiera Cuba es el objeto de la medida. La medida es una clara amenaza a la comunidad internacional de impedir que Cuba reciba combustible. De lo contrario, esos países serán, como dicen los Estados Unidos, sancionados o impuestos de aranceles. La realidad es que ha sido una medida muy cruel, muy dura, porque Cuba no produce un combustible con una calidad necesaria para sus termoeléctricas. En esa propia orden ejecutiva, como segundo punto, declara a Cuba, de 29 de enero de 2026, declara a Cuba como una amenaza inusual, y estoy cito, Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es textual de la orden ejecutiva. Esto es una falacia total, es una mentira. Cuba no es una amenaza para ningún país del mundo, ni lo es para la mayor potencia militar del mundo, Estados Unidos. Cuba es un país de paz que no ejerce una política exterior agresiva de ningún modo. Al contrario, ejerce la cooperación internacional, la cooperación sur-sur principalmente. Pero yo traigo a colación extracto de esa medida porque resulta extremadamente peligroso a partir de enero que nos designe como una amenaza inusual y extraordinaria, porque abre la puerta a una posible agresión militar a Cuba. Posteriormente, se adoptó por la administración estadounidense el 1 de mayo un reforzamiento de ese bloqueo, imponiendo, amenazando a empresas de terceros países. No son empresas estadounidenses, es empresas europeas, asiáticas, latinoamericanas, africanas, que si mantenían comercio, transacciones financieras con Cuba, los directivos de esas empresas les serían congelados los fondos en Estados Unidos, y ellos y sus familiares les serían retiradas las visas de los Estados Unidos. O sea, es una amenaza clara que va dirigida a desestimular el engagement, la relación comercial de terceros países que nada tienen que ver con una cuestión bilateral, sencillamente a expulsarlos de la isla, a dejar a Cuba desconectada del sistema internacional. Más recientemente, el 20 de mayo, se tomó otra medida que es de naturaleza calumniosa, muy calumniosa, y a la vez peligrosa, porque va dirigida hacia una muy probable agresión militar directa contra el pueblo cubano. Y es el enjuiciamiento en cortes estadounidenses del general de ejército Raúl Castro supuestamente por una responsabilidad en el derribo de 2 avionetas de una organización terrorista de los Estados Unidos que en sinnúmero de ocasiones
violó el espacio aéreo de la República de Cuba, y hay constancia de 25 alertas por parte de Cuba en notas verbales al Departamento de Estado. Y el enjuiciamiento ha sido realizado. El derribo fue en aguas jurisdiccionales cubanas, en espacio aéreo cubano, y aún así Estados Unidos quiere presentar este hecho como una ventana a una posible acto de agresión militar, y esto es muy peligroso, porque puede declarar que en virtud de capturar personas que han salido de la justicia de Estados Unidos, que están perseguidos por la justicia, puede llegar a ser una acción militar a través de, como he dicho, un acto realmente de calumnia. Entonces, este es el contexto en que hemos vivido por parte de la política de Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tenemos? Y me voy a centrar para dejar tiempo al intercambio con ustedes, honorables diputados. El impacto real de estas medidas, y pongo el punto de partida el 29 de enero del 2026 con el cerco total petrolero, con el bloqueo total del petróleo. El daño que ha causado en el pueblo cubano es inmenso. Cada día que ha pasado se registran más daño en la población cubana. Estamos hablando de blackouts, apagones, de más de 20 horas en todo el país. Los últimos reportes nos hablan de que apenas hay hora y 20, hora y 10 de electricidad. No sé si ustedes, honorables, puedan imaginar un país sin combustible, que lo que implica ello. No solo es el apagón, el blackout, la carencia de suministro eléctrico, sino es la falta de agua potable, porque Cuba necesita de bombeo, a las ciudades se le bombea el agua, impulsada por electricidad, generadores que funcionan con fuel, y se le bombea el agua a las ciudades. Si no hay combustible, no llega el agua a las ciudades. Entonces estamos hablando de una carencia también de agua. El combustible, la ausencia de combustible, implica en que no haya transporte. Y estamos hablando de un daño acumulativo. Estamos hablando de una medida que se implantó a finales de enero y estamos ya en junio, y los efectos acumulativos y el daño prolongado es visible en la vida del país cotidiana. Los hospitales están siendo altamente impactados. Cada hospital en Cuba tiene un generador propio de emergencia, que es decir, que si cae la red nacional de electricidad, ese generador inicia y mantiene servicios vitales del hospital, dígase, salas de cirugía, servicios de neonatales, servicios de hemodiálisis. Si no hay combustible, esos generadores no pueden funcionar. Al día de hoy hay más de 100.000 cirugías detenidas en Cuba, que no se pueden realizar porque esas son cirugías que se extienden en el tiempo, y es un riesgo para la vida de las personas que se sometan a esto. Decir que, con esto termino, decir que la ausencia de combustible está provocando en Cuba muertes. El bloqueo que inicialmente total, que era el bloqueo de combustible, se le suma hoy un bloqueo financiero porque se han ido del país empresas europeas, dígase Iberostar, Meliá, empresas que tienen una tradición en el país por más de 30 años, empresas canadienses también, y los empresarios italianos que están hoy en la isla están enfrentando las mismas rigurosas medidas que enfrenta el pueblo cubano en materia de financiera y en materia de combustible. Hoy esa medida de Estados Unidos, honorables distinguidos diputados, causa muertes día a día. La ausencia de combustible impide llegar a personas al hospital por ausencia de ambulancia, y la mortalidad infantil, que solía ser de 4%, hoy en Cuba es de 9% por cada 1.000 nacidos, y va en aumento. Entonces estamos hablando de una política diseñada, pensada para causar todo el daño posible a la población cubana, al punto de generar un estallido social, que es lo que el propósito inicial de la política de bloqueo, que fue escrito en el año 62. Y está desclasificado en documentos del Departamento de Estado, que habla de causar
todo el malestar posible, el descontento, la penuria y el hambre, para que sea el pueblo quien se subleve contra la revolución, a la cual había visto que tenía todo el apoyo. Entonces, distinguido diputado, estoy nuevamente a agradecerles esta oportunidad y abierto al intercambio completamente. Muchas gracias. Grazie, ambasciatore. Muchas gracias, embajador. Señorías, si alguien quiere intervenir. Grazie, Presidente. Gracias, presidente, por darme la palabra enseguida. Pues ante todo, quiero agradecer al embajador por estar aquí ante esta comisión y por haber compartido con nosotros el marco histórico del bloqueo que empezó en los años 60 y que nos ha explicado también cómo la situación se ha desarrollado deteriorando el sistema cubano hasta llegar a la época actual en la que el sistema de sanciones impuestas por Trump está dando lugar a una verdadera tragedia para el pueblo cubano, ¿no? Y esto sería lo mismo para cualquier país víctima de un bloqueo financiero, de un bloqueo energético, un país que no puede satisfacer las necesidades de su país. Nos impacta mucho que las ambulancias no puedan transportar a los heridos, no puedan desplazarlos, que no se puedan llevar a cabo las cirugías, que haya que utilizar lámparas improvisadas, luces improvisadas. Y esto en un país en el que la mortalidad siempre había sido baja. Por lo tanto, presidente, quiero agradecer al embajador la contribución brindada por Cuba al pueblo italiano durante la pandemia de COVID-19. Por igual, es importante que los médicos cubanos sigan operando en Calabria. Por lo tanto, entre los pueblos siempre tiene que haber solidaridad en los momentos difíciles. Por lo tanto, señorías, compañeros, compañeras, ha llegado el momento para nosotros de transmitir un mensaje de solidaridad. Por lo tanto, espero que lo que acaba de decir el embajador sea suficiente para lograr un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, para redactar una acta parlamentaria, porque en estos momentos, presidente, un Estado no tiene que implementar reformas. Un Estado en este momento tiene que salvar vidas, tiene que rescatar a su pueblo. Ni siquiera sé cómo definir este sistema que aplasta a las personas. Por lo tanto, en este momento hay que salvar a las personas y luego, en otro momento, podremos hablar de las reformas a implementar. Hay que fortalecer a los organismos multilaterales, suministrar más ayudas que puedan llegar a Cuba y tenemos que hacerlo a través del Programa Mundial de Alimentos y de otros organismos internacionales para convencer al presidente de Estados Unidos de que esta situación ya es insoportable y no puede convertirse en una operación de muerte y desesperación. Nosotros vamos a hablar de todos estos temas. Nuestro representante de Asuntos Exteriores hablaremos también con las fuerzas de oposición, con las fuerzas de la mayoría, para redactar, digamos, un documento parlamentario unitario. Diputado Silvestri, gracias, presidente. Agradezco al embajador, a sus colaboradores, a los intérpretes que nos permiten comunicar. Usted nos ha presentado el marco de la situación energética, económica de Cuba. La diputada Boldrini también ha ofrecido su aportación. Y el gobierno italiano ya
ha facilitado una respuesta, ha dado una respuesta, sobre todo gracias a la participación, a la mediación de nuestro Parlamento, precisamente ante esta comisión. Bueno, el Gobierno nos ha contestado, nos ha respuesto que consideran necesario, estoy citando, consideran necesario que las autoridades cubanas emprendan un recorrido, un percurso de reformas creíbles que puedan devolver la confianza a los ciudadanos. Italia siempre está lista para hacer su parte junto con los socios europeos y la comunidad internacional, para acompañar a Cuba en este recorrido pacífico de necesaria transformación. Ante todo, la oposición no vincula su participación, sus ayudas a un percurso de reformas, porque aquí estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos en un contexto en el que los buques portaaviones están con los fusiles apuntando a Cuba. Lo que quisiera saber de ustedes es si saben cuánto la población cubana aún puede aguantar esta situación. Cuánto la población cubana pueda seguir viviendo este contexto y cómo la situación puede empeorar también. Y me gustaría saber también si ustedes están teniendo conversaciones también con la Unión Europea, con Europa, y si es el caso, ¿cuál es la respuesta al respecto? Diputado Provenzano. Bueno, me gustaría ante todo dar las gracias al embajador, a usted, presidente, y también a la comisión. Para nosotros este no es el momento de la polémica política, sino que es un momento para llamar la atención de la comisión sobre la situación de Cuba. Lo que el embajador nos acaba de contar es terrible. La noticia más impactante es la de los asuntos sanitarios. Y, sin embargo, en Cuba están ocurriendo cosas que nunca habían ocurrido. Por primera vez, las universidades, las escuelas han tenido que cerrar sus puertas. Y para Cuba esto es dramático. Y tiene que serlo para nosotros también. Italia tiene lazos fuertes con Cuba y sigue de cerca lo que está aconteciendo. Y lo hace en nombre del multilateralismo y del derecho internacional. Las medidas coercitivas adoptadas por la administración Trump son una evidente violación de estos dos pilares de nuestra política internacional. Además, Italia tiene con Cuba lazos históricos, culturales entre sus pueblos. Y nosotros también tenemos un sentimiento de gratitud hacia el compromiso de los médicos cubanos que estuvieron tan activos durante un momento dramático de nuestra historia, es decir, la pandemia. A lo largo de estos años, como usted ha dicho, en nuestra opinión, en nombre de nuestra amistad y de respeto mutuo, en estos años no todo se ha desarrollado de manera correcta a nivel de derechos humanos. Ustedes recibieron críticas con respecto a algunas medidas económicas irrealistas, ¿no?, adoptadas por parte del gobierno cubano, que produjeron una situación de dificultad. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista reciente de Silvio Rodríguez, un hombre dispuesto a luchar
por la libertad de su pueblo y que criticaba de forma legítima la política económica de Cuba. Pero todo esto no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de algo más importante, es decir, las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por la administración Trump, que no se pueden justificar bajo ningún punto de vista político. Italia tampoco puede justificar estas acciones. Es necesario hacer todo lo posible a nivel bilateral, a nivel multilateral y también a nivel internacional, empezando por Europa, no solo para condenar al embargo, al bloqueo, que es un tema que une la política exterior de nuestro país, que ha unido a lo largo de la historia a varios gobiernos. Sino que nuestro objetivo es intentar rescatar a un pueblo que se está muriendo. Este es el tema central. Compañeros de la mayoría, compañeros de la oposición, el diputado Silvestri recordaba que nosotros estamos de acuerdo en lo que Italia puede comprometerse a hacer. Nosotros acabamos de presentar una proposición no de ley, digamos, una resolución en el marco de esta comisión que está abierta, y quiero subrayarlo, a la aportación de toda fuerza política, fuerzas políticas de mayoría, fuerzas políticas de oposición. Y esto es importante destacarlo. Es importante destacarlo porque hay que expresar una posición ya, porque mañana ya podría ser tarde. Por lo tanto, muchas gracias por transmitirnos este sentimiento de urgencia, de necesidad. Y en nombre de nuestra más profunda amistad con el pueblo cubano, embajador, instamos al gobierno, a las fuerzas políticas, a hacer su parte. Gracias. Interventi? ¿Hay más intervenciones? Por favor. Grazie. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, embajador. Por supuesto, reitero nuestra cercanía al pueblo cubano que está sufriendo condiciones terribles en su vida diaria. El pueblo italiano nunca ha perdido la ocasión de reiterar su solidaridad a través de proyectos, a través de fondos, 45 millones de fondos, por ejemplo. Por lo tanto, Italia, prescindiendo de los gobiernos, siempre ha reiterado estas ayudas. Yo represento a la mayoría en este caso y precisamente en calidad de representante de la mayoría quiero subrayar este punto. Por lo tanto, también en este caso, en los últimos 3 años, hemos invertido mucho en este tipo de cooperación. Y quería saber al respecto si el gobierno cubano tiene indicadores que demuestren los resultados, la utilidad de los recursos financiados por Italia, o si hay cosas que se pueden mejorar a nivel local para que estas financiaciones a nivel de cooperación y desarrollo, digamos, el pueblo cubano pueda beneficiar. Si no hay otras intervenciones, antes de dejar la palabra al embajador, me gustaría decir
algo. He escuchado la palabra Europa y creo que para Europa podría ser la ocasión perfecta para rescatarse. Lo mismo que hizo en Grecia con la Troika. La historia no se repite, pero, digamos, se trató de una época histórica parecida. Se trata de una situación parecida. Sarkozy y Merkel en esa ocasión dijeron, los estados pueden fracasar, ¿no? Y Grecia pagó el coste de esa situación. Yo recuerdo lo que aconteció, recuerdo lo que dijo el diputado Fakis, un compañero, y recuerdo que enviábamos ayudas, medicamentos a Atenas. Por lo tanto, Europa tiene la oportunidad de redimirse. Puede hacer algo, no digo, digamos, para precisamente, literalmente redimirse, pero Europa, la señora Europa puede hacer algo más, recordando lo que se hizo en Grecia hace décadas. Embajador, le cedo la palabra. No, referencia. No, muchas gracias, distinguido diputado, por las preguntas y el intercambio. Yo quisiera referirme a todos lo que se ha mencionado acá, pero quisiera empezar diciendo que no existe causa en el mundo legítima o ilegítima para que un Estado someta a otro Estado, a la población entera de otro Estado, a condiciones de vida de exterminio. No existe razón alguna legítima, a menos de que estemos hablando de un periodo medieval, a menos de que estemos hablando de un sitio a una ciudad amurallada. Todos los días cruzo Puerta San Paolo cuando en el camino a mi misión y tengo un paralelismo con la situación de Cuba. Esa mura aureliana para Cuba es como si tuviese un ejército separando a Cuba del mundo, desconectando a Cuba del mundo y sometiendo a una población entera de un país a condiciones de vida extremas. Y no existe causa en el mundo legítima o ilegítima para someter a un país entero a tal condición de existencia. Y el pueblo cubano y Cuba, el Estado cubano, no ha hecho nada para merecer una situación de desconexión total del sistema internacional. Y sobre todo porque esa desconexión y ese bloqueo reforzado ha sido impuesto ajeno a los mecanismos de derecho internacional que existe para tal fin. Dígase Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está en derecho internacional mandatado para aplicar sanciones de este tipo. Y Estados Unidos la aplica. Quiero referirme también a que lo que hoy sufre Cuba, el sistema de bloqueo que sufre Cuba y que Estados Unidos cataloga constantemente como embargo, no es un embargo, es un bloqueo total. No solo lo sufren los cubanos, lo sufren los ciudadanos europeos y en particular los italianos. El distinguido diputado se refería a la historia común y unión entre nuestros pueblos, mambises, que eran como le decíamos al ejército libertador, a los miembros del ejército libertador que luchó por la independencia de España en el siglo XIX. De entre esos mambises hubo italianos, más de 30 italianos que pelearon junto a los mambises cubanos, que lograron altos rangos en el ejército libertador. Hubo italianos en la política de los primeros 50 años de la República. Hubo un italiano en el Yate Granma que vino con los expedicionarios, un partigiano italiano
que Gino Doné, que vino con Fidel. Hay italianos en Cuba, empresas italianas en Cuba que llevan más de 30 años y algunas 40 años haciendo negocios con Cuba en condiciones, repito, de bloqueo, que hemos estado desde el 62, que llevan hay familias italo-cubanas creadas, hay una comunidad italiana en Cuba y una comunidad cubana acá en Italia. Es decir, los lazos entre nuestros pueblos son amplios. Y yo les traigo también, como embajador de Cuba, y sintiéndome legitimado a hablar también por esos italianos que viven en Cuba y que se han avicinado en Cuba, que han establecido su residencia en Cuba, y familias cubanas y esos empresarios italianos que hoy siguen apostando a Cuba en condiciones dificilísimas. Yo les pido por ellos que también las instituciones, gobierno italiano, Estado italiano, los proteja. Y les recuerdo que Europa adoptó en el año 1996, como respuesta a la ley Helms-Burton, una ley de la Comisión Europea que le llama Ley Antídoto, reglamento, un reglamento que protege y que impide que las sanciones de Estados Unidos en cortes estadounidenses se apliquen a ciudadanos europeos. Eso había funcionado hasta el 2026, hasta enero del 2026 y más específicamente hasta 1 de mayo de 1926, del 2026. Hoy lo que está experimentando Europa en sentido general es que los empresarios europeos se están yendo con miedo de Cuba antes de que sean sancionados ilegalmente en cortes estadounidenses, antes que se le apliquen medidas estadounidenses, y ese reglamento europeo no se ha aplicado para proteger. Entonces, les pido humildemente que protejan a su empresariado, que enfrenta carencias de combustible enormes, las mismas carencias que enfrenta el Estado cubano. Y hoy lo que pretende Estados Unidos, o la visión que tiene, es una Cuba que se vayan todos los inversionistas extranjeros y que ellos puedan entrar en su ideal, una Cuba vacía de inversiones, vacía de competidores. Por lo tanto, es una aplicación más de la doctrina Monroe en el estilo tradicional, desplazar competencia en Cuba a través de la amenaza. Y quiero decirles que lo que no logró Estados Unidos desde el año 96, esta administración estadounidense, a través del miedo y la amenaza, ha impuesto en la práctica un bloqueo total a Cuba, amenazando a otros países en la práctica, aunque los otros países reconocen la legalidad de esa medida, reconocen que no tiene autoridad Estados Unidos para tomar esa medida. En la práctica nosotros no hemos recibido un barco de petróleo. En 6 meses, un solo barco de petróleo que duró para 2 semanas. Cuba, para sostenerse, debe comprar 8 barcos de petróleo al mes. Y solo en 6 meses hemos recibido uno. Recientemente, hace 2 domingos, en la televisión italiana se pasó un documental de Report. Es un documental que se grabó en marzo, en el marco del convoy humanitario a La Habana. Ese documental muestra una Cuba en apagones, una Cuba sin transporte. Yo los invito, si no lo han visto, que lo vean, porque es una expresión real, hecha por entiendo que prestigioso programa italiano, Report, y muestra cómo estaba Cuba y cuáles eran las condiciones de Cuba. Pero esa Cuba es la Cuba de marzo del 2026 y estamos en junio. 2 meses después la situación es peor. Escuché también a los distinguidos diputados hablar de la respuesta del gobierno italiano y hablar de reformas en Cuba creíbles. Antes de entrar en este tema, yo me sumo al criterio que escuché. Hoy la discusión no se trata si un país va a imponer a otro cuál es el sistema que considera desde su perspectiva cuál es el mejor o cuál es el que podría funcionar mejor. Hoy se trata de dar una respuesta de naturaleza humanitaria
a un problema grave que enfrenta la situación de Cuba, que Estados Unidos se ha empeñado en poner al pueblo cubano en un camino hacia el genocidio. Yo les aseguro, distinguidos diputados, honorables diputados, que no existe país del mundo que se sostenga 67 años si no cuenta con el apoyo mayoritario de un pueblo. Cuba, como Italia, como el resto de los países, ha asistido a lo que se denomina pactos sociales, que son los momentos constitucionales. Ustedes tuvieron uno en el año 46, que diventó, o sea, que se convirtió en el estado actual que tiene Italia acá, que demuestra un pacto social en elecciones. Si los italianos hoy no lo quisieran, lo cambiaría, estoy seguro, en las urnas. O lo expresarían de otra manera si no hoy hay espacio. Lo mismo sucede con Cuba. Cuba se ha sometido a procesos electorales en el 76, en el 92, en el 2002, constitucionales. En el 2019, nuestra última constitución es de 2019, unos procesos constitucionales, de constitución y de reforma. Y yo les aseguro, siendo desde una perspectiva con la filosofía materialista de la historia hegeliana y marxista, que no existe un país que se sostenga si no tiene la mayoría del pueblo en su apoyo. Entonces, las reformas creíbles que pide el gobierno italiano, entiendo haber escuchado, la respuesta es desde una posición de respeto, lo digo. Cuba está abierta al diálogo, quizás el gobierno no tiene toda la información. Yo traigo acá este documento que contiene toda una lista de modificaciones legislativas que hemos implementado solamente de 2019 a la fecha en materia de perfeccionamiento del sistema económico, cooperativas, MIPYMES, es decir, una lista completa que gustoso comparto con ustedes si así lo desean, pero no pretendo leer todo, pero la Constitución abrió un marco nuevo de posibilidades para implementar una mejora del sistema político cubano y el sistema empresarial cubano. Es decir, Cuba no ha dejado de hacer reformas, es mi punto. Quizás el gobierno le falta información y nosotros, la embajada, estamos dispuestos a darle la información. Y tengo que decir que Cuba agradece al Estado italiano la posición histórica y sostenida en apego al derecho internacional del Estado italiano. El Estado italiano vota todos los años en favor de la resolución cubana que pide poner fin al bloqueo por su naturaleza extraterritorial, y eso hemos tenido del Estado italiano. Cuba hoy ejerce la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Qué pasa en Cuba hoy? A la pregunta, ¿cuánto se sostiene Cuba? ¿Cuánto puede resistir Cuba? Yo les aseguro que el pueblo cubano hoy conoce, esa es la respuesta que dio Silvio Rodríguez, la respuesta que han dado intelectuales cubanos, la respuesta de varios cineastas, artistas cubanos. El pueblo cubano sabe cuál es la causa arraigal de sus problemas. Conoce qué pasaba antes del 29 de enero del 2026 y después. Tiene una conexión directa que hoy su sufrimiento es Estados Unidos el principal causante. Y no porque el pueblo cubano sea instruido, que lo es, y lamentamos mucho este cierre de universidades por la cuestión petrolera. Pero no porque sea un pueblo instruido, es porque la propia política estadounidense, el propio presidente de Estados Unidos, lo dice llanamente. No buscan democracia en Cuba, no buscan libertades civiles, no buscan aumentar niveles de derechos humanos, buscan sencillamente tomar el país y llevarlo, traerlo a la posición de 1959, apoderarse de la riqueza del país, desplazar a los competidores extranjeros y regir en la vida política. Eso es lo que buscan, lo dicen claramente. Y termino, presidente, con esto último. Yo les pediría humildemente y en nombre del pueblo cubano que no permitamos, y agradezco mucho a la sociedad civil italiana y
y a diferentes voces que se han alzado en Italia, no permitamos que en Cuba se cometa un genocidio que es en la senda en que nos ha puesto la política exterior norteamericana. Y Cuba, reitero, que es un país de paz. No agredimos a nadie, es un país de paz. Pero en derecho internacional, si somos agredidos, responderemos en virtud de la legítima defensa. Entonces, presidente, muchas gracias. Grazie, ambasciatore. Gracias, embajador. Sí, perdón, es que el tiempo... Sí, la cooperación internacional. Nosotros también estamos muy agradecidos de la cooperación internacional que recibimos como del Estado italiano, del gobierno italiano, independientemente de su signo ideológico. Los proyectos implementados no son recientes, son proyectos que llevan, o sea, hay proyectos recientes y hay proyectos que se implementaron y ya culminaron y hay otros que están en ejecución, lo cual da una medida de la efectividad de esos proyectos. No solo que están medidos por entidades cubanas, están medidos por agencias italianas. Por ejemplo, en La Habana hay una oficina de ICE y hay una oficina de AICS, de la cooperación italiana, que dan un seguimiento estricto una vez que llega el fondo, quién lo implementa y cuál es la repercusión y el impacto positivo o negativo, en este caso es positivo, que tienen las comunidades. Hoy Cuba... tenemos proyectos en cooperación cultural para rescate de instituciones culturales, tenemos proyectos para rescate de patrimonio histórico, en lo cual el Estado italiano es líder mundial, sobre todo en el casco histórico. Hay proyectos de un impacto importantísimo en comunidades porque se tratan de paneles solares que se van a poner en pequeñas comunidades que les permite generar, producir no energía, que lo produce, sino alimentos, porque esos paneles solares son los que están permitiendo que las bombas se muevan y rieguen los campos. O sea que están impactando directamente a la soberanía alimentaria. Entonces, los proyectos de cooperación, Cuba durante todos estos años ha demostrado, y así entiendo que ha sido la valoración tanto del MASE como del MAECHI en las reuniones que he sostenido, ha demostrado seriedad en la implementación de los mismos, ha demostrado resultados positivos y ha demostrado el impacto real de esos proyectos. Algunos de esos proyectos también han tenido que ver con salidas hacia los proyectos de inversionistas italianos en Cuba, los cuales han podido culminar, en medio del contexto que describí inicialmente, han podido culminar fases de su inversión y muchos de ellos están en producción ya gracias a esa cooperación italiana que va destinada fundamentalmente no solo a proyectos sociales, sino y que es medible a través, no solamente por las agencias cubanas, sino por las agencias italianas en el terreno. Y la embajada italiana, que también entiendo que le da un seguimiento muy de cerca a esa cooperación. Entonces, muchas gracias de verdad y para nosotros tiene un impacto altamente valioso. Sì. Muchas gracias, embajador.